Estamos cada domingo dando digamos, mirando algo de los atributos de Dios con la consideración que viene al caso de nosotros, pequeñas criaturas, tratando de entender y explicar cómo es Dios, creador. Es como el barro tratando de entender al alfarero. Así es que lo hacemos con tantas limitaciones, pero a partir de lo que el Señor ha dicho y se ha mostrado y nos ha dejado saber en su palabra. Y yo estaba pensando en cómo introducir mejor este tema del Dios Todopoderoso. Y lo que se me vino a la cabeza fue los superhéroes. ¿Cuál es tu superhéroe? Tu superhéroe favorito. Spider-Man. Iron Man. Ah, bueno, el superhéroe del comienzo era Superman. El Chavo. Cuando nosotros éramos chiquitos, pues hace más tiempito, Superman era lo máximo, ¿cierto? Superman. Y bueno, ahora hay muchos superhéroes, hasta las Netflix los pone juntos en unas películas, ¿cierto? Como los superhéroes juntos. Tremendos. Y nadie cree que Dios es superhéroe. Yo creo que no. De hecho, hay un problema con mostrar a Dios como superhéroe. Por lo menos estos dos problemas. Es que yo creo que mostrar a Jesús o a Dios como un superhéroe entra en la categoría de hacer una imagen. Hacer una imagen de Dios, como el superhéroe, como una imagen de Dios. Y bueno, ustedes saben la advertencia que hay de no te hagas imagen. Yo creo que el segundo problema de ver a Jesús o a Dios como un superhéroe es que le enseñamos a los niños acerca de Dios como un superhéroe y después nos toca decirles que este superhéroe sí es de verdad. O sea, que todos los demás son de la fantasía, pero este sí es de verdad. Y eso es muy difícil ya. Entonces yo creo que en nuestra enseñanza y en nuestro trato con los niños no deberíamos usar la figura de un superhéroe porque pertenece al mundo de la fantasía. Los superhéroes fantásticos, pero pertenecen a ese mundo. Así es que yo veo más bien inconveniente ilustrar o mostrar a Dios, la Trinidad de Dios, como superhéroes. Pero hay una cosa que valdría la pena rescatar de los creadores de los superhéroes. Pues los creadores de los superhéroes, imagínense, criaturas tan frágiles, pero con mucha inteligencia, con mucho anhelo de hacer mercado, sí, mercado. Pero yo creo que los superhéroes responden a una necesidad real, humana. ¿Ustedes no han visto que los superhéroes ofrecen algo? Algo que la gente necesita. ¿Qué pasa cuando se cuenta con un superhéroe? Imagínense, alguien que no le entran las balas. Pues uno está seguro. Imagínense un superhéroe. Ah, ¿qué me cuida? Imagínense cuando yo voy por ahí solo, que quién me va a robar el celular. Si hay un superhéroe que me cuida. O una ciudad que está segura, porque esta era la idea de los superhéroes más que todo. Como que ciudad central en Spider-Man, la ciudad está segura bajo el cuidado y la mirada de este superhéroe. Bueno, yo creo que hay épocas en la vida en que nosotros también nos sentimos como superhéroes, superpoderosos. O eso es lo que queremos. ¿Qué más quisiéramos tener nosotros que toda la fuerza, el poder, la autoridad para estar seguros en la vida y que no necesitemos nada más? Y creo que hay muchos momentos en la vida en que nosotros anhelamos un poder así. También me hizo pensar esto de los superhéroes, que la conversación con la serpiente en el huerto, cuando la serpiente le dijo a Adán, serán como Dios. Yo creo que se puso la semilla en el alma humana de la
rebeldía de ser como dioses al margen de Dios. Como este anhelo de ser súper poderosos y no necesitar nada en la vida, ni siquiera necesitar a Dios. Y tal vez esto tiene que ver con las luchas de nuestro corazón por nosotros mismos resolver todo en la vida, por conseguir todo, por no tener que depender de nadie, no tener que esperar a nadie ni confiar en nadie, sino que nosotros mismos. Esta independencia que se le ofreció a Adán en la caída, creo que nos toca a nosotros. Bueno, nosotros deberíamos pensar que no necesitamos ser un Dios si tenemos a Dios. Bueno, esta es la introducción porque todavía no hemos leído la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Job 12. Job capítulo 12. Así es que por favor vayan en su Biblia para que leamos juntos este texto. Muy curioso texto para hablar del poder de Dios en la voz de alguien que ha experimentado el poder de Dios de una manera muy extraña. Vamos a ver un poco acerca del poder de Dios en la perspectiva de Job. Imagínense ustedes. Bueno, Job capítulo 12, leamos juntos, son 25 versículos, leámoslo juntos, esperamos tenerlos aquí en la pantalla. Leemos en la lectura pública de la palabra del Señor, usamos la nueva Biblia de las Américas y leemos juntos. Entonces, respondió Job: en verdad que ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría, le dijo Job a sus amigos. Pero yo también tengo inteligencia como ustedes, no soy inferior a ustedes. ¿Y quién no sabe esto? Soy motivo de burla para mis amigos. Yo, el que clamaba a Dios y él respondía. Motivo de burla es el justo e intachable. El que está en holgura desprecia la calamidad como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. Las tiendas de los destructores prosperan y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tienen. Ahora pregunta a los animales y a aquellos te instruyan, y que ellos te instruyan, y las aves de los cielos y que ellas te informen, o habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? En los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. En él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Él derriba y no se puede reedificar. Aprisiona a un hombre y no puede ser liberado. Él retiene las aguas y todo se seca y las envía e inunda la tierra. En él están la fuerza y la prudencia. Suyos son el engaño y el engañador. Él hace que los consejeros anden descalzos y hace necios a los jueces. Rompe las cadenas de los reyes y ata sus cinturas con cuerda. Hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Engrandece las naciones y las destruye. Ensancha las naciones y las dispersa. Priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un desierto sin camino. Andan a tientas, en tinieblas, sin luz, y los hace tambalearse como borrachos. Bueno, está la palabra del Señor. Oremos, Señor, estamos ante tu palabra santa y tu palabra siempre es tan poderosa porque tu palabra es poderosa como tú. Y nos acercamos a ella con reverencia y con hambre y con anhelo de que podamos
dar pasos hacia adelante en conocerte a ti, en esto que tú nos has dado a conocer. Te pedimos, oh Señor, que nos des mayor luz, mejor entendimiento cada día, de manera que al conocerte podamos amarte más y nuestras vidas, nuestras voluntades puedan estar rendidas a tu voluntad poderosa y perfecta, Señor. Que tu palabra venga para cambiarnos hoy, pero tal vez algunos hoy necesitan ser exhortados o animados en su fe, que esta palabra también tenga estos efectos en el corazón. Te lo pedimos, oh Señor. Amén. Amén. Bueno, ahí está pues este texto de Job, el que sufre hablando del Dios Todopoderoso. Y me hizo pensar que en qué circunstancias se puede ver mejor el poder de Dios. Cuando todo está hermoso y todo está avanzando muy bien, como que el fruto de la prosperidad y todas las cosas maravillosas es decir, esto es por el poder de Dios. O quien está en una aflicción profunda, dolor, tristeza, pérdidas, todo lo que había vivido Job y sus amigos diciéndole que era por él mismo, por cosas que había hecho, que eso era muy sospechoso, que alguien como él sufriera tanto y que alguien así pueda ver el poder de Dios. Sin duda es que el poder de Dios se ha manifestado en distintas formas, en distintas circunstancias, a distintas personas en diferentes momentos de su vida, pero esta es la manera como Job describe y ve el poder de Dios. Una definición del poder de Dios, por lo menos en lo que podemos hacerlo, ver el poder de Dios en la creación quizá es la mayor expresión, la manera más fácil como vemos el poder de Dios es en la creación. Algo del poder de Dios en las circunstancias, el poder de Dios en la salvación y unas respuestas nuestras ante este poder. ¿Listo? Una definición, algo del poder en la creación, algo del poder de Dios en las circunstancias, en la salvación y cómo nosotros hemos de responder a este poder. Job experimenta y describe el poder de Dios así. Es para nosotros muy común, fácil realmente ver el poder de Dios en la creación. Pero aquí se describe el poder de Dios en este que está sufriendo. Los opositores de Job, miren esta descripción del comienzo, querían como hacerlo sentir inferior, dada la situación de su sufrimiento. Ustedes no han escuchado que la razón del sufrimiento en el mundo es lo que hace que muchas personas se distancien o renieguen de Dios. Por ejemplo, la gente dice, si hay tanto dolor, es que no hay Dios. O si de pronto hay Dios, es indiferente o es insensible. Más o menos esto era lo que le pasaba a Job. Le decían, ¿usted sí cree que hay un Dios con ese sufrimiento que usted tiene? Si existe, no le interesa. Pero Job, que no se victimizó, que no dijo, pobrecito de mí, da a entender, muestra su teología. Él lo que les quiere explicar es lo que él había conocido y había experimentado de Dios. Dicho sea de paso, de nuestra teología dependen las respuestas a la vida. Piense bien. De lo que usted cree acerca de Dios, si es creador, si es sustentador, si es salvador, si gobierna sobre todo, de nuestra teología, de lo que nosotros creemos de Dios, dependen las respuestas de nuestra vida. Incluso en el matrimonio, incluso en la crianza, incluso en el uso del dinero, de la sexualidad. De lo que entendamos de Dios y creemos de Dios, depende la manera como nosotros nos relacionamos con la vida, cómo respondemos a nuestra vida. Así es que no deberíamos ser tan ligeros en decir yo conozco a Dios, sino más bien decir, ay, me falta mucho por conocer a Dios. O yo quisiera conocer a Dios, o yo oro para que Dios se manifieste más a mi vida, yo quiero conocerle más. Incluso estar dispuestos y poner todos nuestros sentidos
en este propósito de conocer a Dios, en lo que Él se ha dado a conocer en su palabra, en nuestra vida, en creación, en observar la creación, en ver a Jesucristo, que es la manera como Él se ha revelado. Nos ha dicho el catecismo recientemente que la revelación particular es la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo. Él se ha dado a conocer. Pero una pregunta ligero aquí es, ¿nuestra vida refleja como que nosotros conocemos a Dios? Porque yo sé que nosotros nos acostumbramos a ciertas formas de vida religiosa, a ciertas tradiciones y formas, a participar en la iglesia, en el culto y a cantar y a orar y a tener la Biblia abierta. Pero uno debería preguntarse a estas alturas si nuestra manera de vivir refleja que conocemos a Dios. Si nuestra manera de vivir refleja que estamos experimentando a Dios y su poder en nuestra propia vida. Mire pues, esta es una definición de un teólogo que murió hace 50 años, 70 años, que se llamó Arthur Pink. Dice esto: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de los atributos, su poder es el que le da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Miren esto. Qué vano sería la voluntad de Dios sin el poder para cumplir su voluntad. Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Sus promesas, un sonido vacío. Sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable. No puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura. Dicho de otra manera, el poder de Dios le da sentido a los otros atributos. Es decir, Él es misericordioso, pero tiene poder para ejercer esa misericordia. Él es justo y tiene poder para hacer justicia. Y justicia es no solamente en positivo, es justo también para castigar el mal. Tiene el poder para hacerlo. Así es que me pareció hermoso esto de el poder de Dios, como que baña todas sus virtudes. Tiene poder para. Bueno, vamos a ver estos 3 punticos. El poder de Dios en las circunstancias. Ya dijimos que las personas a menudo se frustran y se apartan y se alejan o dan la espalda, digámosle, por ponerle este nombre, a la fe cristiana o a la fe bíblica, porque Dios no opera o no hace como ellos esperaban, se imaginan. Entonces es muy fácil decir, Dios no existe porque existe el mal. O Dios no existe porque, o si existe, no es capaz de contener el mal. Su poder no le da hasta allá, dice la gente. Pero esta porción de Job presenta una descripción dramática y dolorosa de lo que está consciente Job y que sus amigos le quieren resaltar. Ellos quieren describir sabiamente lo que Job está experimentando. Y Job les dice, vea, el hecho de que las cosas no ocurran como nosotros nos imaginamos, esperamos o pedimos, no le quita el poder a Dios. Tal vez usted ha orado por tiempos y el Señor no le ha respondido. Y yo le quiero decir, hermano, no es por falta de poder de Dios.
no es porque Dios no pueda, es porque Dios ve distinto, es porque Dios actúa distinto. Hermanos, algunos creen que la fe cristiana y Dios es como frotar la lámpara de Aladino para conceder tus deseos. No funciona así. Job les está mostrando a Dios que ha permitido pérdidas, que ha permitido el más duro sufrimiento, que ha permitido enfermedad y rechazo, que ha permitido las cosas más profundas en su cuerpo, en su alma, en su familia, en su economía. Y les está diciendo a sus amigos, no es por falta de poder, no es por falta de poder. Tengan por favor en cuenta esto, no es por falta de poder. Así es que nuestra fe, mis amigos, no ha de sostenerse sobre las respuestas positivas del Señor a nuestras oraciones, porque el Señor sabe más, porque el Señor sabe la razón por la que no ha respondido afirmativamente o como esperamos esas oraciones y esas cosas que nosotros hemos pedido delante de Él. Uno no necesita ni puede comprender completamente a Dios para experimentar su poder. Job hace una lista larga de cosas como el poder de Dios se manifiesta en la creación. Convoca todos los elementos de la naturaleza, animales, aves, plantas, peces, para ilustrar el poder de Dios sobre todos los seres vivientes. También incluye al hombre en esto. Y es que a mí francamente me parece que nosotros pensamos muy poco en este poder. Imagínense ustedes, es que yo no sé, los chicos de la alabanza nos cantaron esta canción en las ofrendas, que a mí me encanta esta canción, que es de Hillsong, para que vean que Hillsong también puede hacer canciones buenas. Con solo hablar. Con solo hablar. Que Dios iba hablando y las cosas iban resultando. Con solo hablar, le diste vida a todo. Y el Señor dijo, produzca la tierra, vuelen las aves en el cielo, que corran los caballos, que el mar se llene de especies de peces, con solo hablar. Yo no sé, hermano, si usted ha pensado, es que ese es el Dios que usted ama, que usted sirve, el que lo llamó a usted y lo hizo su hijo y lo salvó. Uno que con solo hablar hace las cosas. Y bueno, esta canción al final dice que si este Dios es así, entonces nosotros tenemos que humillarnos y que adorarlo. La expresión de la creación, mire, la Biblia está llena de expresiones de admiración, de gozo, de celebración por el Dios creador. Usted puede verlo en el Salmo 89, usted puede verlo en el Salmo 33, mucho. Esto del salmista está extasiado por estas expresiones de la creación, con solo hablar. Bueno, hace unos años crearon un telescopio que puede mirar cosas que antes no se lograban ver en el espacio. Y nos mostraron una cosa que los científicos le pusieron la nebulosa planetaria Helix, el ojo de Dios. No, lástima que no pudimos traer una imagen de esto. Pero es una cosa increíble del universo. ¿Y cómo es este universo tan vasto, tan colorido, tan inmenso? ¿Cómo se mantiene en orden? El poder de Dios en la creación. Mire que Pablo en Romanos 1 está diciendo que en la creación se han hecho evidentes los atributos de Dios, especialmente su poder y su divinidad. Así es que, hermanos, este poder de Dios en la creación es fácil, es de mucho acceso, de fácil acceso para nosotros ver el poder de Dios ahí. Casi todas las cosas de la creación nos hablan algo de este poder. ¿Cómo se forman los bebés? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Cómo funciona el organismo, el cuerpo humano? Células que forman tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
Eso es de biología de segundo. Todavía recuerdo biología de segundo. Células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Y cómo todo esto funciona tan armoniosamente en la creación. El poder de Dios en la creación. No hay que ir tan lejos para verlo. Hay abundante material en la palabra del Señor también en el asombro de la conservación de la creación. Mire que el Salmo dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Él sostiene en armonía las cosas. Ustedes saben, por ejemplo, que el mar, que es mucho más que la tierra, está por debajo de la tierra. Y la palabra dice que el Señor le puso límite al mar, que le dijo a mar, usted va hasta aquí. De no ser así, se imaginan. Así es que este poder es el poder para mover circunstancias, además del poder para la creación. Este Dios poderoso puede sanar, puede salvar, puede responder ya afirmativamente a las peticiones que nosotros le hemos hecho. Esas cosas que nos preocupan en el día a día. Él sí puede darnos carro, casa y beca ya. Él puede restaurar lo que está roto ya. Él puede sanar, salvar, Él puede responder ya. Pero es que Él está actuando distinto. Recuerden. No es la lámpara de Aladino. Entonces uno se pregunta por qué el Señor no sana a esa persona, a ese ser querido que está enfermo. Y su enfermedad es dura y crónica y triste. Y tenemos que decir, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo el Señor. Y ustedes no se han dado cuenta de todo lo que se produce en la fe, en la confianza, en las relaciones, muchas veces a través de la aflicción, en medio de la aflicción y en medio de las circunstancias. Yo también tengo a mi mamá enferma. Mi mamá sufre la enfermedad de los fumadores, aunque no fumó. Pero mi mamá cocinó con leña. Por el campo y todo eso. Entonces mi mamá tiene muy avanzada la enfermedad del EPOC, la enfermedad pulmonar crónica. Así es que yo oro por la sanidad de mi mamá. Pero está mi mamá con su oxígeno casi 24 horas. Y yo miro a mi mamá así y tengo que decir, Señor, tú sigues siendo Dios poderoso. Tú no has contestado esta oración. Pero has contestado muchas otras oraciones, porque esa es otra cosa muy importante. Nosotros tenemos la tendencia a pensar en Dios a través de lo que no hace. ¿Y has hecho una lista de las cosas que ha hecho? ¿Has pensado en lo que ha hecho? ¿De cuántas cosas nos guarda? ¿De cuántas cosas nos libra? ¿Cómo nos ha bendecido? ¿Cómo nos ha prosperado? Incluso ¿cómo Dios contiene el mal en el mundo? Yo sé que usted conoce gente muy mala. Espero que entre ellos usted. Pero piense en la persona más mala que usted conozca y le voy a decir una cosa. Puede ser peor. Y no somos peores porque Dios contiene el mal. Y Dios contiene el mal en nosotros y contiene el mal en el universo. Pero nosotros deberíamos crecer en esta conciencia de nuestro propio corazón. Porque nosotros somos súper buenos para ver el mal en el otro. Y vernos nosotros súper buenos. Nosotros no hemos acabado este planeta. No hemos destruido este mundo. Nosotros no lo hemos hecho solo porque Dios lo ha contenido, solo porque Dios es misericordioso. Piensa en la corrupción política, en los malos gobiernos, puede ser peor. Y por eso nosotros oramos al Señor, que el Señor contenga por su misericordia el mal, que cambie los corazones y especialmente que cambie el nuestro.
que cambie nuestro propio corazón y nuestra propia alma. Bueno, este es el Señor que actúa en la creación y que actúa en las circunstancias. Nosotros hemos de ver permanentemente nuestro corazón, porque la verdad es que nosotros lo que más sabemos es sacarnos en limpio. Es decir, que nosotros somos mejores personas. Hay una historia que Tim Keller relata en un libro que se llama Encuentros con Jesús. Yo he contado aquí un poquito de esto, pero es muy conmovedora para mí. Encuentros con Jesús. En el exterminio nazi, hubo un hombre que se llamaba Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue como el brazo militar de Hitler. Es decir, este hombre era el que ordenaba las muertes, el más despiadado asesino. Cuando la invasión, este hombre se escondió. Lo descubrieron en Argentina y lo llevaron para ser juzgado por los delitos de lesa humanidad. Pero tenían que encontrar un testigo. Así es que buscaron por toda parte un testigo y encontraron un testigo. Se llamaba Yael de-Nur. Lo encontraron y lo llevaron para el juicio. Allá estaba Adolf Eichmann, en la corte, en el juicio. Y Yael de-Nur llegó al momento de reconocer y declarar. Cuando este hombre entró a la corte, eso está en videos y todo por ahí, después lo googlean. Cuando entró a la corte, este hombre, que era un judío que había sido víctima, cuando vio a Adolf Eichmann, este hombre se desmayó y lo tuvieron que sacar en camilla y tuvieron que esperar que se recuperara. Después, cuando ya todo estaba más organizadito, le preguntaron, ¿qué fue lo que le pasó? Los medios le preguntaron. Y este hombre, que era la víctima, que había sufrido todo esto, dijo, mira, cuando yo entré y vi a Adolf Eichmann, vi que no era un monstruo, vi que era una persona, que era un hombre, que era como yo. Y yo dije, puede ser yo. Yo soy capaz de algo así. Y quizá hay cosas peores. Y es que nosotros necesitamos una conciencia de nuestro corazón. Nuestro corazón puede producir mucha maldad y mucho pecado. Y solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios, hermanos. Bueno, Job, como les digo, hace una lista de este poder sobre las cosas materiales, versículo 14, de arriba, y no hay quien edifique. Job dice que el poder de Dios está sobre los hombres, que aprisiona a un hombre, que Dios muestra su poder sobre la mente. Suyo es el engañado y suyo es el engañador, versículo 14. Que Dios muestra su poder sobre los sabios, Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y hace necios a los jueces. Él está por encima de todo. Que tiene poder sobre los gobernantes, sobre el elocuente, que tiene poder sobre las tinieblas. Y uno dice, ¿cómo se relaciona uno con un Dios así? Que nuestras vidas están desnudas delante de Él. No deberíamos presumir de nuestra santidad y nuestra devoción, sino vivir en el temor ante un Dios así. Mostró el poder sobre las naciones, engrandece las naciones y Él destruye las naciones. Yo sé que nosotros nos preocupamos por las cosas políticas,
por el futuro de nuestro país, por la economía de nuestro país. Hermanos, oremos por esto, pero digamos, el Señor está por encima. El Señor está por encima de nuestros gobiernos de izquierda o de derecha o de centro. El Señor gobierna sobre nosotros. Nosotros no deberíamos entrar en estas peleas y políticas de defensa o ataque a un presidente o al otro, sino orar y confiar en el Señor, que Él gobierna, y pedir por misericordia, porque siempre puede ser peor. El Señor es grande y tiene su poder. Quitar el entendimiento incluso a los hombres, dice. Cuando Él hace esto, ellos vagan como sin rumbo en la vida. Mucho de lo que está pasando en este salmo es que Job está describiendo lo que le pasó a él. Está describiendo lo que le pasó a él. Esto es, él estaba bien, él vivía ahí, el Señor le permitió todas estas cosas. Quiero terminar diciendo cómo es el poder de Dios en la salvación. Y sencillamente, mire, yo no sé si ustedes han pensado en esto. Este poder formidable que Dios usó a nuestro favor para nuestra redención. Ustedes saben que el Señor usó su poder en la creación, con su palabra, con su voz, y luego le dio forma al ser humano. Pero ustedes han pensado que fue más costoso para Dios la redención que la creación. Porque en la redención, lo que dice el Evangelio es que Dios tuvo que separarse de Jesús, porque allí estaba cargando la maldad y el pecado. A nuestro Dios le fue más costoso la redención que la creación. Porque en la creación Él dijo y fue hecho. Y en la redención tuvo que emplear su propio brazo, dice Isaías 53. En perfecta armonía el Padre y el Hijo crearon todas las cosas, pero en la redención tuvieron que sufrir la separación. Jesús tenía que ser poderoso para resistir el poder de Él sobre el poder de Dios sobre Él. Y nadie más podía haber hecho semejante obra. Por favor, tengan en cuenta Isaías 53, 1. Porque lo que hay aquí es la descripción del poder de Dios en la salvación. Que Dios utilizó su brazo poderoso para redimirnos. Y siempre que veamos el brazo de Dios en la Biblia le hace el poder de Dios. Bueno, Isaías 53, que está esta descripción de cómo fue que Jesús, el profeta Isaías, 700 años antes, dijo lo que pasaría con Jesús. Ahí está. Ténganlo por favor, lea esta semana Isaías 53 para verlo. El brazo extendido es la plenitud de su poder en la salvación. Nosotros también debemos recordar que tuvo que ser así porque nosotros no podíamos y porque nosotros no podemos salvarnos. Bien hace el santo en confiar en un Dios así. Hermanos que hemos sido traídos a la fe por Cristo, este Dios poderoso es digno de confianza. Nada le es imposible. Si el poder de Dios fuera limitado, podríamos desesperarnos, pero viéndolo vestido de omnipotencia, deberíamos recordar esto, hermanos. Ninguna oración es tan grande que Él no pueda contestarla. Ninguna necesidad es tan grande que no pueda suplirla. Ninguna pasión es demasiado violenta que Él no pueda dominarla.
Ninguna tentación es tan fuerte que Él no pueda librarnos de ella. Ninguna aflicción es demasiado profunda que Él no pueda aliviar. Con razón el salmista, Salmo 27 dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, amigos, si nosotros tenemos un Dios tan poderoso, ¿por qué nos desesperamos en la vida? Si nosotros tenemos un Dios así, ¿por qué no le creemos? Si nosotros tenemos un Dios así, ¿por qué nos rendimos al pecado? Porque el pecado es idolatría. Porque el pecado es tratar de resolver uno mismo algunas cosas de la vida. Si nosotros tenemos un Dios tan poderoso, ¿por qué no vivimos nuestra vida de fe de tal manera? Si nosotros tenemos un Dios tan poderoso, mis hermanos, mis amigos, nosotros deberíamos ver ese poder en medio de nuestra cotidianidad, en medio de las decisiones de la vida, en medio de nuestro pasado que nos oprime, las cosas, lo que hice, lo que me hicieron, cómo he vivido, y traer aquí ese poder y decir, es para mí. Mis hermanos, este poder es para enfrentar nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro, para decir, este Dios poderoso que se manifiesta así, en Él puedo confiar y estar seguro para caminar en mi vida. ¿Se acuerdan que el poder del superhéroe es para dar seguridad? Pero estos superhéroes son tan frágiles, aunque son superhéroes. Y lejos de poner a Dios y de enmarcarlo en esta figura y en esta imagen tan limitada. Pero sabes, la seguridad que nuestra alma necesita, este Dios tiene el poder. Pero yo no te estoy diciendo que te va a responder como tú quieres y esperas a todas las cosas que tú estás anhelando. Este Dios actúa poderosamente en nuestra vida. Y este Dios puede hacer mucho más allá. Efesios 3, 20, 21, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Unas preguntitas para que usted aplique esto en su vida. ¿Cómo estás experimentando el poder de Dios en tu vida? ¿O dónde necesitas experimentarlo? Tal vez hay algo en tu mente y en tu corazón sobre lo que has pensado o dicho, esto es solo el poder de Dios. Si hay algo en tu vida, en tu mente, en tus relaciones, en tu mundo, de lo que tú piensas, crees y dices, esto es solo el poder de Dios, yo te quiero decir, es verdad. Pero te quiero decir, el poder de Dios actúa. Confía, cree. Mi hermano, mi amigo, tus decisiones cotidianas reflejan confianza y seguridad en un Dios todopoderoso. ¿O estás tratando de resolver la vida tú mismo a como dé lugar? Tus preocupaciones, tus aflicciones, cuando piensas en pasado o en futuro, en las tentaciones, solo el poder de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos dar un paso adelante en nuestra vida con Cristo y en nuestra comunión con Él. Porque este Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos ha creado, ha desplegado su poder, nos ha llamado sus hijos, nos ha amado, nos creó y nos salvó, nos ve como a Cristo, nos ha garantizado una identidad. Y si es así, nosotros deberíamos de dejar de relacionarnos con Dios a raticos,
solo cuando lo necesitamos, solo para sentirnos mejor, solo como un aliciente de cada domingo, solo para nuestros beneficios, para nuestro orgullo, para nuestro prestigio, para nuestra comodidad. Hemos de pensar que este Dios poderoso es también Rey. Y aquí los atributos de Dios se conectan, así como lo hemos visto. Este Rey majestuoso que predicamos hace 15 días. Este Rey que no cambia, este Dios poderoso que no cambia. Ante Él es que estamos y Él es poderoso. Él es el Rey. Nosotros, a menudo en nuestra vida cristiana pensamos que somos nosotros los reyes y los superpoderosos, en lugar de verlo a Él y confiar en Él como el superpoderoso y el grande. Recuerda en medio de todo esto que somos sus siervos y sus súbditos. Pero yo les quiero decir, hermanos, con esto sí termino en serio, que la mayor respuesta a este poder es la que describe Pedro. Voy a leer estos 4 versículos y terminamos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Si usted puede leerlo conmigo, léalo porque con esto vamos a tener una canción, adoramos al Señor y terminamos. Esta ha de ser la respuesta ante este poder. Mire que hasta el título de la NBLA, que usted sabe que los títulos no son la inspiración divina, pero aquí está. Consejo para la iglesia, consejos para la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que en las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.